Pasemos ahora a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos interesados en estimar un subconjunto del vector de parámetros. Entonces, quiero que primero partamos, voy a partir entregándoles un poco de la intuición y después de eso les digo por qué esto puede ser interesante o relevante. Supongo que ustedes tienen un conjunto de K regresores, digamos 8 regresores por decir algo. Y ustedes pueden dividir esos 8 regresores entre los primeros 4 y los siguientes 4. O si quieren los primeros 2 y los siguientes 6 regresores. Y llaman a X1 a la matriz de los regresores de los primeros 2 regresores y X2 a la matriz de los siguientes 6 regresores. Y por lo tanto, asociado a X1 está un subvector de un vector, un subconjunto, el vector de parámetros completo, que era beta, tenían 8 parámetros en total, y acá hay 2 parámetros que son los de beta 1 y 6 parámetros que son los de beta 2. ¿Ok? Sabemos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, para obtener el estimador de beta de los 8 parámetros, es simplemente aquel que resuelve estas ecuaciones normales, ¿no es cierto? Beta gorro va a ser tal que beta gorro va a ser X transpuesta X inversa, X transpuesta Y, que sería premultiplicando por X transpuesta X inversa esta parte de acá, y con eso encontramos el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Supongan ahora que ustedes no están interesados en conocer el valor numérico específico del estimador de todos los betas, sino que les interesa solamente conocer el estimador del beta 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes quieren estimar una función de demanda de manzanas, por decir algo, pero les interesa, además de controlar por el ingreso, por precio de sustitutos, por precio de complementos, etcétera, lo que les interesa es saber la elasticidad precio de la demanda. Eso es lo que en realidad les interesa. La variable de interés o el parámetro de interés es la elasticidad precio de la demanda. Entonces les interesa beta 1, pero obviamente no quieren estimar solamente la demanda de naranjas contra el precio de las naranjas, omitiendo las demás variables, porque ustedes saben que al omitir las demás variables relevantes, si las demás variables relevantes están correlacionadas con el término con las otras X que ustedes incluyen, si ustedes corrigen una regresión solamente de Y contra X1, el estimador de beta 1 va a ser un estimador que va a ser inconsistente, porque están omitiendo variables relevantes. Eso seguramente lo han visto en sus cursos anteriores y vamos a repasarlo también un poco más tarde. Entonces, ustedes quieren estimar un modelo en el que incluyen todos los regresores y controlando por todas las variables, pero quieren evaluar o quieren tener la expresión solamente para un subconjunto de esto. Entonces, en lugar de tener que resolver todo esto para obtener el estimador de todos los parámetros, ustedes podrían simplemente obtener los estimadores solamente de beta 1, el beta 1 gorro o el beta 2 gorro. Esto puede ser interesante y de hecho era útil en los momentos en los que era computacionalmente muy costoso, por ejemplo, invertir matrices muy grandes. Entonces, por ejemplo, invertir una matriz, yo qué sé, 8 por 8, es bastante más costoso que invertir matrices 4 por 4, por decir algo. Entonces, computacionalmente podría ser más fácil para obtener los estimadores de todos los parámetros el repartir esto en submatrices, en matrices más pequeñas que se puedan invertir. Obviamente, esto ahora computacionalmente ya es trivial invertir matrices, yo qué sé, 1.000.000 por 1.000.000 en milésimas de segundo. Pero en las épocas en las que era computacionalmente costoso hacer eso, y si ustedes por alguna razón no tienen computador y tienen que tratar de invertir matrices, siempre va a ser, ustedes seguramente recuerdan casi de memoria cómo invertir una matriz 2 por 2, les es más costoso como invertir una 3 por 3, ¿se acuerdan de los cofactores y todas esas cosas que necesitaban para invertir matrices? Pero invertir una 4 por 4 ya es un trabajo más o menos monumental. Por lo tanto, entonces, si ustedes pueden preferir partir el problema en problemas más pequeños, ¿ok? Entonces, la idea es que, si es que, por ejemplo, sabiendo que X lo puedo particionar en las X1 y las X2, y sabiendo que el beta, y por lo tanto el beta gorro, lo puedo particionar en beta 1 gorro y beta 2 gorro, entonces estas mismas ecuaciones normales, que eran las condiciones de primer orden del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, yo las puedo representar de este modo. Entonces, las primeras K1 ecuaciones serían aquellas que caracterizan a una parte de estas ecuaciones de acá, y las siguientes K2 ecuaciones serían las que caracterizan la segunda parte de este sistema. Y por lo tanto, K1 más K2 me da el total de K ecuaciones que tengo que resolver, donde K1 era la dimensión del parámetro beta 1, K2 era la dimensión del parámetro beta 2, y K era K1 más K2, que era la dimensión del vector de parámetros beta en su conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que les pediría es simplemente que
simplemente con las definiciones que tenemos de lo que es X, que era X1 y X2, y lo que era beta 1, que era beta 1 y beta 2, quiero que reescriban estas ecuaciones normales que tenemos acá y muestren que llegan a exactamente estas dos expresiones, a la 3A y la 3B. Traten de hacer ustedes esto. Recuerden que esta puede ser una pregunta que podría hacerles en el control que vamos a tener la siguiente. Bueno, tenemos que definir cuándo va a ser, pero va a ser alguno de estos lunes cuando terminemos este tema. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos dos ecuaciones y tenemos dos conjuntos de incógnitas, ¿no? No dos ecuaciones, en realidad tenemos K más 1 más K sub 2 ecuaciones y tenemos K más 1 o K sub 1 más K sub 2 ecuaciones incógnitas también. Por lo tanto, entonces, para resolver, por ejemplo, para beta 1, una cosa que podríamos hacer es simplemente, recuerden que X1 transpuesta X1 es una matriz cuadrada y por lo tanto invertible, pero X1 transpuesta X2 no es invertible, ¿sí? Porque puede ser que no sea cuadrada. Por ejemplo, tenemos acá 3 parámetros y acá tenemos 2 parámetros. Entonces, beta 1 tiene 3 parámetros, beta 2 tiene 3 parámetros o viceversa, y por lo tanto, X1 transpuesta X2 no es una matriz cuadrada. Sin embargo, si ustedes ahora despejan entre comillas, por ejemplo, beta 2 de esta segunda ecuación, que sería premultiplican por X2 transpuesta X2 inversa esta expresión, y despejan el beta 2, y esa expresión la reemplazan en la ecuación 3A, van a llegar a que ustedes pueden expresar beta 1 gorro como esta ecuación de acá y beta 2 gorro como esta expresión de acá, donde M1 y M2 son las matrices identidad menos la matriz de proyección definida respecto a X1 respecto a X2. Entonces, por ejemplo, M2 es simplemente identidad menos P sub 2, donde P sub 2 es la matriz de proyección, pero el espacio barrido por las X2 nada más. Entonces acá sería X2, X2 transpuesta X2 inversa, X2 transpuesta. Entonces, nuevamente, les pido que con calma en la casa, antes de dormir, se aseguren que han entendido que si es que particionamos a X en X1 y X2 y beta en beta 1 y beta 2, pueden reescribir las condiciones de primer orden de OLS de este modo, y si quieren resolver para beta 1 y o para beta 2, van a llegar a estas expresiones de acá. ¿Ok? Entonces traten de demostrar que efectivamente eso es así. La otra cosa que les voy a pedir que demuestren como tarea es que traten de demostrar este teorema, el teorema 4. Lo vamos a, con cariño lo vamos a decir simplemente el FWL, es el Fritsch, Bock y Lovell. ¿Ok? Y este teorema lo que hace es decirnos que nos presenta una manera de poder obtener el beta 1 gorro, el beta 2 gorro, y los errores de este modelo, en el que hemos particionado X1 y X2, utilizando este algoritmo. Entonces, demuestren ustedes que el beta 2 gorro, y por lo tanto el beta 1 gorro, se pueden, que es que el beta 2 gorro es esta expresión de acá, ¿no es cierto? Que esta expresión de acá, perdón, que esta expresión de acá, esta expresión de acá, el beta 2 gorro, que hemos obtenido acá, esta expresión de acá, la podemos obtener si siguiésemos también este procedimiento. Entonces les pido que demuestren este teorema, porque si demuestran este teorema ustedes, siguiendo lo que hemos hecho hasta ahora, quiere decir que ustedes dominan bastante bien todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, que ustedes han entendido bien todo lo que hemos hecho hasta ahora. El teorema de FWL, de Fritsch, Bock y Lovell, es un teorema que resume bastante bien todo lo que hemos hecho. Cómo obtenemos el estimador OLS, cómo es la matriz de proyección, cómo es la matriz de M, qué propiedades tienen. Todo eso entra en juego para demostrar este teorema. Entonces, este teorema nos dice, sigan estas tres etapas. En una primera etapa, regresionen a Y con variable dependiente, pero solo contra X1. Entonces, obviamente, este es un modelo en el que ustedes están omitiendo X2. ¿Sí? Y esta, obviamente, no puede ser una manera consistente de obtener un estimador de beta 1. Pero quiero que sigan esto conmigo. ¿Ok? Entonces, regresionen Y contra X1, obtienen un, llamémoslo, beta olita de esa regresión, beta olita 1, no es el beta gorro 1, sino es un beta olita. Con ese beta olita obtengan el valor predicho para Y condicional solamente en X1. Entonces sería X1 por beta 1 olita. Ese sería como el Y gorro de esta primera etapa. Y obtengan los residuos de esa regresión, que sería el Y efectivo menos el Y gorro de esa regresión. Y llamen a eso Y olita.
El Y ahorita entonces sería el residuo de esta regresión, de correr una regresión solamente de Y contra X1. ¿Ok? Siguiente paso. Agarren a cada uno de los X2. Cada uno de los X2. Entonces, si en X2 tienen 8 regresores, entonces agarren como variable dependiente el primer X2 y regresionenlo contra todas las X1. Después el segundo X2 y regresionenlo contra X1. El tercer regresor y regresionenlo contra X1 y así sucesivamente. Donde en X1 están todas las variables que están en esta primera parte, ¿no es cierto? Y obtengan el X gorrito, entre comillas, de cada una de estas regresiones y los residuos de estas regresiones también. ¿Ok? Bien. Y finalmente ahora, en la tercera etapa nos dice, regresionen el Y olita de acá, que eran los residuos de la primera etapa, contra, como variables independientes, los X olita, que eran los residuos de las regresiones de esta segunda etapa, y ahora, esto es lo más cercano a magia que van a poder ver en econometría, si regresionan este Y olita contra este X2 olita, o hacen OLS de esta regresión, el beta gorro que sale de este OLS va a ser exactamente igual a este en el promedio de acá. Entonces, saben a lo que tienen que llegar. Demuestren que haciendo estas 3 etapas van a llegar a eso. Y encuentren también cómo sería el U-gorro de esta regresión, de esta regresión en la tercera etapa, y demuestren que el U-gorro de esta tercera regresión es exactamente igual al U-gorro que sale de haber hecho la regresión completa. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? ¿Me entienden? Bien, entonces les diría una cosa que les pediría que traten de hacer por sí mismos, porque esto además de ser intelectualmente desafiante, yo creo que no hay nada más interesante y divertido como alumno en un curso que haber podido, con los conocimientos que yo tengo, llegar a un resultado, demostrar algo por mis propios métodos, en lugar de preguntarle a alguien, en lugar de buscar la respuesta en otra parte, intentar hacerlo por mis medios y intentar descubrir esto desde mi perspectiva, con mis herramientas, es una de las cosas más satisfactorias que podemos hacer como alumnos y es la mejor manera de aprender. Entonces traten de hacer eso. Obviamente, si después de, yo qué sé, 10 horas no llegan a nada, pregúntele a alguien, ¿no es cierto? No, tampoco necesitamos estar todo el semestre tratando de resolver este teorema, pero, pero traten de ocupar, yo qué sé, lo que les resta del día de hoy tratando de resolver este teorema. Si han podido resolver este teorema, quiere decir que han entendido todo lo que hemos hecho hasta ahora. Con este teorema, en este teorema se resume todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque han entendido cómo es la matriz M, las propiedades de la matriz P, cómo es OLS, cómo se deriva, todas esas cosas están resumidas en este teorema. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir que lo hagan ustedes. Bien, acá un poco del suspenso está quitándose porque, y de hecho no, voy a dejar para que esto también lo revisen ustedes. Esto lo que hace simplemente es mostrarnos una aplicación muy simple del teorema de Fritsch-Boggy-Lovell. Y nos dice, supongan que ustedes particionan sus X en una constante, o sea, un vector de unos, que sería el que va a tratar de ver la constante, y todos los demás regresores. Si ustedes hacen eso, y ustedes siguen el teorema de Fritsch-Boggy-Lovell, ¿ya? Si ustedes hacen eso, o sea que x1 es un vector de unos, que es para la constante, y x2 son todos los demás regresores, entonces acá regresionan y contra la constante, y regresionan cada uno de los x2 contra la constante, lo que va a ocurrir es que el valor predicho que van a obtener cuando regresionan una variable contra una constante, el estimador, el beta gorrito de esa regresión, va a ser simplemente el promedio. Y por lo tanto, los residuos van a ser simplemente la variable efectiva menos el promedio. ¿Sí? Y por lo tanto, el X2 solita de Fritsch-Boggy-Lovell, cuando ustedes toman a X1 como una constante, el X2 solita es simplemente la variable X2, pero en desviaciones a su media. Esta es una manera sofisticada de escribir desviaciones a la media. Es X2 menos X2, el promedio de X2. Y por lo tanto, esto se parece a la variable olita que habíamos definido en la primera clase, que era cualquier variable en desviaciones a su media. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, se aplica el teorema de Fritsch-Boggy-Lovell para hacer que X1 sea un vector de unos, lo que van a llegar es al estimador OLS que ustedes han obtenido en su primer curso de
econometría, en el que decían que, por ejemplo, cuando tenían un solo regresor, entonces ustedes decían, regresionen a la variable, al regresor en desviación hacia su media, con el y en desviación hacia su media, la suma de eso, dividido la suma de los x2 al cuadrado en desviaciones a su media. ¿Me siguen? ¿Sí? Eso es exactamente lo que han hecho en su primer curso de econometría. Entonces, ahora ustedes tienen una manera sofisticada de conversar con sus compañeros que no conocen este teorema y nunca más lo van a conocer, de decirles que lo que han hecho en el primer curso introductorio, cuando han visto por primera vez el estimador OLS en el modelo simple, en el que han expresado todo en sumatorias, es un caso particular de la aplicación del teorema de Fritsch-Boggy-Lovell. No sé para ustedes, pero para mí es un motivo de orgullo y de sonrisa el decir que uno puede demostrar con algo tremendamente sofisticado, una aplicación más o menos sofisticada, algo que nos habían explicado de un modo intuitivo al principio. Entonces, el estimador OLS de su curso de econometría, del primer curso de econometría, es un caso particular de una aplicación de Fritsch-Boggy-Lovell. ¿Estamos? Bien. Vamos ahora a tratar de evaluar qué es lo que ocurre cuando tenemos un caso que me interesa que veamos. Y después de eso voy a partir de inferencia, porque yo creo que esta es una manera muy intuitiva de describir qué es lo que hacemos cuando hacemos inferencia. Lo que voy a hacer ahora entonces es derivar lo que vamos a llamar el estimador de mínimos cuadrados restringidos. No sé si han escuchado ese término, pero si han escuchado este término, ahora lo vamos a derivar formalmente. Yo asumo que no lo han derivado formalmente aún, pero han debido escuchar el término. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, por primera vez, vamos a derivar el estimador de mínimos cuadrados restringidos. ¿Qué es el estimador de mínimos cuadrados restringidos? Es el estimador que minimiza la suma de cuadrados reducidos, que minimiza lo mismo que hacía el estimador OLS, pero ahora sujeto a una restricción. Entonces, ahora imponemos una restricción, en este caso lineal, que tienen que cumplir nuestros parámetros. Entonces, podemos encontrar el estimador de beta 1, de beta 2, etcétera, pero no puede ser cualquier estimador. Tiene que ser un estimador que, por ejemplo, sea tal que beta 1 más 4 veces beta 2 menos 3 veces beta 3 tiene que ser igual a 8, por ejemplo. Entonces, tenemos que encontrar el estimador del vector de parámetros, pero que tiene que satisfacer una restricción. Esa restricción puede venir de una teoría o puede venir, como vamos a discutir más tarde, y esto lo vamos a usar para tratar de, por ejemplo, testear hipótesis. Una hipótesis es simplemente una restricción que estamos imponiendo en los datos y queremos evaluar si es que los datos son consistentes o no con la restricción que estamos imponiendo, o si es que perdemos información al imponer esta restricción, o los datos son abiertamente contrarios a la restricción que estamos imponiendo. Si no son abiertamente contrarios a la restricción que estamos imponiendo, no rechazar una hipótesis nula es lo mismo que imponer una restricción. ¿Sí? Por ejemplo, el decir que la elasticidad de ingreso sea 1, una teoría nos puede decir que la elasticidad de ingreso, la demanda es 1. Entonces, lo que podemos hacer ahora es imponer la teoría. Es decir, mira, yo creo en esta teoría y por lo tanto quiero obtener el estimador de todas las demás cosas, pero imponiendo el supuesto que la elasticidad de ingreso es 1. Entonces acá yo impongo el supuesto que uno de estos betas es 1. Entonces acá, por notación, quiero que hagamos lo siguiente. Q chiquita va a ser el número de restricciones que estamos imponiendo, ¿ya? Y Q grande, entonces, la matriz en la cual estamos caracterizando las restricciones. Entonces, esta matriz Q grande es una matriz que es de dimensión K por Q. Recuerden que K es la dimensión del vector de beta, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos 8 parámetros y Q es el número de restricciones que estamos imponiendo. Tienen que ser restricciones lineales. Después vamos a discutir qué hacemos cuando las restricciones son no lineales. Pero son restricciones lineales, entonces, por ejemplo, queremos testear o queremos imponer la restricción que beta 1 es 1. Entonces tenemos una restricción que estamos imponiendo, que el parámetro beta 1 tiene que ser 1. Entonces nuestra matriz K va a ser una matriz que es de dimensión, digamos que era 8 parámetros, va a ser de dimensión 8 por 1, porque tenemos 8 parámetros y una restricción. ¿Sí? ¿Cómo se va a ver la matriz Q en ese caso? Cuando queremos imponer la restricción que beta 1 es 1. Entonces la matriz Q va a adoptar un valor de 1 en la casilla correspondiente al beta 1 y va a adoptar valores 0 en todas las demás casillas, porque queremos evaluar la hipótesis que beta 1 es 1. ¿Me sigue? Y C
es un vector de dimensión q por 1, donde nos dice a qué tiene que ser igual esa restricción. Entonces, en este ejemplo, el vector C va a ser 1 y todo lo demás ceros. ¿Por qué? Porque queremos testar la hipótesis nula que beta 1 es 1. Supongamos que yo quiero testar la hipótesis que beta 1 menos 8 veces beta 3, entonces beta 1 menos 8 veces beta 3 es igual a 4, por decir algo. Entonces, ¿cómo se va a ver la matriz Q? Entonces, supongamos que tenemos 4 parámetros. La matriz Q va a ser de dimensión, en este caso, 4 por 1, porque tenemos una sola restricción, que era la restricción beta 1 menos 8 veces beta 3 igual a 4. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo se va a ver la matriz Q? Entonces, va a tener un número 1 en beta 1, ¿sí? Porque estamos queriendo testar la restricción que beta 1 menos 8 veces beta 3 es igual a 0. Entonces, va a tener un valor de 1 en la parte asociada al beta 1, 0 en la parte asociada a beta 2, porque no queremos imponer restricción en beta 2, y un menos 8 en la parte asociada al beta 3, porque queremos testar la restricción que beta 1 menos 8 veces beta 3 es igual a 4. ¿Me sigue? ¿Ya? Entonces colocamos un 1 en beta 1, un menos 8 en beta 3, y en todos los demás lugares 0, porque ningún otro coeficiente que no sea beta 1 y beta 3 están siendo impuestos, estamos imponiendo restricciones ahí. Y eso tiene que ser igual ¿a qué? A 4 hemos dicho. Entonces nuestra restricción va a tener un 4 ahí y punto. ¿Qué ocurriría si tuviésemos más de una restricción? Entonces, por ejemplo, queremos testar la hipótesis nula, que beta 1 menos 8 veces beta 3 igual a 4, y a su vez queremos imponer la restricción que beta 2 es igual a 1, por decir algo. Entonces ahora nuestra matriz Q va a ser de dimensión, la Q grande, va a ser de dimensión, digamos que tenemos 4 parámetros, va a ser de dimensión 4 por 2. ¿Por qué por 2? Porque tenemos dos restricciones. Una que es beta 1 menos 8 veces beta 3 igual a 4, y la otra restricción es beta 2 igual a 1. ¿Sí? Entonces, en la primera columna de nuestra matriz Q, vamos a colocar los coeficientes asociados a la primera restricción, que serían un 1 en beta 1, 0 en beta 2 y menos 8 en beta 3, porque queremos testar la hipótesis nula o imponer restricción, que beta 1 menos 8 veces beta 3 es igual a 4 en este caso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y todo lo demás 0. Y en la segunda columna colocamos 0 en todas partes y un 1 en la parte del beta 2, que sería el componente 2 de esta columna. ¿Por qué? Porque queremos testar la hipótesis o queremos imponer la restricción que beta 2 es 1. ¿Y cómo se va a ver el vector C? El vector C va a ser un vector que va a tener un 4 y un 1, porque queremos que la primera restricción sea igual a 4 y la segunda restricción igual a 1. ¿De acuerdo? Y con eso entonces hemos construido nuestra matriz Q y nuestro vector C. ¿Ok? Entonces queremos, y obviamente para que este problema sea un problema que tenga solución, vamos a imponer la restricción que tenemos que tener menos restricciones que parámetros a estimar. Entonces no podemos tener 8 restricciones y 3 parámetros, porque en ese caso tenemos más restricciones que parámetros, no existe solución acá. Cuando tenemos menos restricciones que parámetros a estimar, van a seguir habiendo infinitas posibles soluciones, pero como estamos imponiendo que tenemos que minimizar la suma de cuadrados residuos, va a haber una única solución consistente con esa solución y la minimización de la suma de cuadrados residuos. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos una optimización restringida? Bueno, hacemos lo que típicamente hacen cuando tienen una optimización con restricción de igualdad, que simplemente hacen un Lagrangiano. Entonces acá colocan, ¿cuál es la función objetivo? Quiero minimizar la suma de cuadrados residuos, sujeto a la restricción, que Q transpuesta beta tiene que ser igual a C, o que Q transpuesta menos C tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esta es la restricción. Y acá he colocado 2 veces lambda sería como el multiplicador de Lagrange. Entonces, ese gamma sería el multiplicador de Lagrange. 2 veces gamma serían los multiplicadores de Lagrange. Y este gamma es un vector. ¿Por qué? Porque tenemos Q restricciones. Entonces, tenemos acá 8 restricciones, vamos a tener 8 multiplicadores de Lagrange. Y estoy colocando acá un 2 simplemente porque como la condición, como la función objetivo es cuadrática, van a haber 2 cuando saquemos la primera derivada. Y entonces, si metemos un 2 veces el lambda acá, este 2 se nos va a ir acá. Pero si ustedes prefieren, olvídense de este 2 y coloquen simplemente gamma aquí. Y este sería su multiplicador de Lagrange.
Lo que va a ocurrir es que van a tener que meterse, van a haber unos 2 acá que no se van a ir, pero todo lo demás va a ser igual. Entonces no va a haber ninguna diferencia en términos del estimador. ¿Ok? ¿Qué queremos hacer entonces? Derivar esta expresión respecto a beta y llamamos beta barra al estimador restringido. Entonces, beta gorro era el estimador de la suma, de minimizar la suma de los residuos no restringido, y el beta barra es el estimador restringido. ¿Ok? Y entonces obtenemos el estimador restringido, que sería simplemente derivamos el lagrangiano respecto a beta, derivamos el lagrangiano respecto a los multiplicadores de Lagrange, respecto a los gamas, y con eso tenemos la restricción. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos K ecuaciones, que serían las derivadas respecto a los betas, y tenemos Q ecuaciones acá, que serían las Q restricciones, y tenemos K más Q incógnitas. ¿Cuáles son las K más Q incógnitas? Serían los betas más los gamas, los multiplicadores de Lagrange. Y por lo tanto tenemos K más Q ecuaciones, K más Q incógnitas. ¿Sí? Y por lo tanto va a haber y las ecuaciones son lineales en las incógnitas, y por lo tanto tenemos que resolver un sistema lineal de ecuaciones. Hagan con calma esto en la casa, esta sería mi segunda tarea, entonces, digamos, se dedican un par de horas a demostrar Fritz Boggy-Lovell, y la hora restante a demostrar que si resuelven esto de acá, resolviendo estas ecuaciones de acá, que sería despejen esto de acá, colóquenlo acá y tomen las definiciones que tenemos del beta gorro, demuestren que el beta barra se puede expresar como esto de acá. Entonces, beta barra es simplemente el estimador no restringido más este término que tenemos acá. ¿Ok? Demuestren que esto es así. Y esto resulta simplemente de resolver este sistema de ecuaciones. Traten de demostrar que pueden hacerlo. ¿Ok? Bien. Una vez que han hecho eso, entonces, este sería el estimador restringido. Entonces, el estimador restringido es una función del estimador no restringido y de cuán alejado está el estimador no restringido de la restricción que estoy imponiendo, que sería esta parte de acá. Entonces, el estimador de mínimos cuadrados restringidos entonces, el estimador de mínimos cuadrados restringidos es el mejor estimador lineal insesgado, siempre y cuando esta restricción se satisfaga. Si esta restricción no se cumple, el estimador obviamente no solo no va a ser blue, sino que ni siquiera va a ser insesgado y mucho menos consistente. Si, por ejemplo, imponemos la hipótesis nula que el beta es 8 y el beta no es 8, obviamente no va a ser consistente el estimador, ¿cierto? Entonces, pero si la restricción es correcta, este estimador va a ser un estimador más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué? Porque obviamente, si es que nosotros le pedimos que nos busque dentro de los betas y sabemos información respecto a que los betas debiesen cumplir alguna restricción, es lo mismo que decirles busca en este vecindario, y por lo tanto, obviamente, va a ser más eficiente buscar en el vecindario donde sabemos que está la solución que ir a buscar por todo el planeta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Déjenme poner esta analogía porque yo creo que es importante. Supongan que, y tal vez si queremos ponernos románticos, si ustedes están en la búsqueda del amor de su vida, entre comillas, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ustedes saben que el amor de su vida está en algún lugar del planeta, ¿ya? Si ustedes hacen su búsqueda y ustedes no saben dónde está el amor de su vida, el amor de su vida podría estar a la vuelta de la esquina, o podría estar en Mauritania, o podría estar en China, yo qué sé, o podría estar en Japón, no sé, cualquier lado. Y ustedes quieren hacer la optimización para buscar el amor de su vida. Hay mayor probabilidad de encontrar el amor de su vida, si no saben dónde está, buscándolo en todo el mundo o buscándolo solamente en su barrio. ¿Dónde es más probable que encuentren el amor de su vida? ¿Si lo buscan en todas partes o solamente en su barrio? En todas partes. En todas partes, ¿no es cierto? Entonces, típicamente, la optimización, ahora llevémoslo en términos coloquiales, la optimización no restringida va a ser generalmente mejor que la optimización restringida. ¿Todos de acuerdo? O sea, el valor de la función objetivo va a ser mejor si buscamos en todas partes que si buscamos solamente en una parte reducida. ¿Por qué? Porque puede ser que por mala suerte la solución no esté en el lugar restringido donde estamos buscando la solución. ¿Todos de acuerdo? Ya. Pero si ahora alguien me dijese que el amor de su vida está justamente en Mauritania,
¿qué sentido tendría que ustedes se vayan a hacer, a no ser que tengan fines turísticos antes y quieran, yo qué sé, conocer varias personas antes de conocer el amor de su vida, pero irse a Tanzania, a Vietnam o a China o a cualquier parte no es la manera eficiente de buscar el amor de su vida. Si tienen la garantía de que el amor de su vida está en Mauritania, ustedes se van a Mauritania nada más y punto. Es la manera más simple de poder resolver este problema de optimización. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, en una optimización no restringida, o sea, si ustedes van a gastar trillones de dólares, finalmente en algún momento van a llegar a Mauritania y van a encontrar el amor de su vida. ¿Sí? Pero no es la manera eficiente de hacerlo si es que ustedes saben que el amor de su vida está en Mauritania. Y esta es la moraleja de esta historia de acá. Si la restricción es correcta, entonces la optimización restringida me va a entregar el estimador más eficiente. Si la restricción es incorrecta, obviamente no tiene sentido hacer esto. Y si la restricción es correcta, pero no la conozco, entonces obviamente hago optimización no restringida también. Y el estimador no restringido debiese converger al estimador restringido cuando la restricción es correcta. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si es que yo hago la búsqueda en todas partes, finalmente algún día llegaré a Mauritania, cansado y agotado tal vez, pero llegaré a Mauritania y encontraré a la persona, yo qué sé, se escuchará música, saldrán corazones o lo que fuera y viviremos felices para siempre. Ojalá que ese para siempre sea, va a ser un poquito más corto que si hubiésemos ido directamente a Mauritania, ¿no es cierto? Hemos perdido el tiempo en Tanzania, en Vietnam y demás cosas. Hemos ganado experiencia, lo que quieran, pero hemos perdido el tiempo en ese sentido, ¿ok? ¿De acuerdo?